Bueno, si les parece, continuamos. ¿Tienen a la vista la filmina que dice reserva de ley? Sí, profe, lo estoy viendo. Gracias, muy amable. Bien, dice el artículo 121, inciso 13, pertenece a las funciones de la Asamblea Legislativa establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar las municipales. Entonces vamos a tratar de extraer qué quiere decir ese verbo autorizar las municipales. En primer lugar, hay que decir que en todo el mundo se admite que los niveles de gobierno territorial tienen que tener cierta autonomía. Las municipalidades son autónomas y digamos, las provincias en Argentina o los estados en los regímenes federales tienen autonomía, pero al mismo tiempo tienen que tener relaciones de coordinación. Y esto finalmente suele expresarse en la doctrina diciendo tienen el poder tributario local no es originario, el poder tributario es originario es del Estado. Esta afirmación que acabo de hacer, que el poder tributario local no es originario, no es unánimemente aceptada por la doctrina. Más bien es una afirmación bastante discutida. Pero dentro de esa coordinación, o sea, el respeto a la autonomía, tiene que haber también una igualdad básica. No tiene sentido que haya una gran diferencia entre Santana y Escazú, por decir algo, o entre, qué sé yo, Guadalupe y Goicoechea. O en general, todos los gobiernos locales tienen que garantizar un mínimo de servicios común para todos, aunque se admite que haya cierta diferencia en el nivel de servicios públicos. Yo puedo preferir vivir en Flores que vivir en el Cantón Central de Heredia, porque en Flores tienen mejores servicios. Y esa relación entre servicios y tributos, esa relación entre lo que ofrece y lo que cobra por lo que ofrece, digamos que tiene un cierto margen que también los votantes tienen el derecho de escoger. Dentro de los principios de autonomía y coordinación está el que un municipio no pueda cobrar manifestaciones de riqueza externas al ente municipal. En otras palabras, la municipalidad de Goicoechea no puede gravar manifestaciones de riqueza de la municipalidad de Talamanca. Y tampoco puede imponer barreras al comercio interno. Esto no siempre se ha entendido, estas dos características que a mí me parece que forman parte del programa constitucional. No puede gravarse algo externo al ente, no puede gravarse disuadiendo el comercio interno. Y una tercera que podría ser, hay que evitar la plurimposición, que la misma manifestación de riqueza sea grabada por varias entidades locales. No siempre se ha entendido en Costa Rica. Y pongo de ejemplo algunos, algunos casos. La municipalidad de Punta Arenas estableció, bueno, la municipalidad de Punta Arenas y la municipalidad de Esparza, por el proceso legislativo establecieron un impuesto por los bienes que pasaran por los puertos de Punta Arenas y de Caldera. Y la verdad es que eso, pues, a mi modo de ver, pues es un atentado contra el comercio del resto de cantones
costarricenses con el exterior, porque tienen que pasar por ese puerto. Esa no es una riqueza que sea del puerto, sino que es una riqueza, pero no es una riqueza de ese cantón, sino que es una riqueza del país. La municipalidad de Goicoechea le cobraba impuesto de patentes municipales a Recope, porque ahí estaban las oficinas centrales de Recope en Goicoechea, entonces le cobraba por sobre el total de ventas de Recope. Y Recope decía, bueno, es que yo vendo en Guanacaste, vendo en San Carlos, vendo en la zona atlántica, vendo en Punta Arenas, en Golfito. Entonces Goicoechea no me puede cobrar a mí Recope sobre las ventas que tienen lugar fuera del cantón de Goicoechea. Esa discusión se reprodujo varias veces, o sea, entre Recope y la municipalidad hubo un pleito de años, y finalmente resuelto, como decía Recope, no pueden cobrar sobre las ventas que no tengan lugar en el cantón. Y esto podríamos decir, aplica para todos los niveles, para todos los entes con potestad legislativa y sin potestad legislativa. Cuando decimos que la Asamblea Legislativa no puede sino aprobar o improbar las propuestas de ley, lo que queremos decir es que la potestad de la Asamblea está limitada, que la potestad del municipio se manifiesta en el origen, en la iniciativa de la norma. Eso es una potestad de autoimposición de parte del municipio. Y la Asamblea Legislativa tiene una potestad legislativa disminuida, solo puede aprobar o improbar. No puede añadir, no puede modificar, no puede sino aprobar o improbar. Eso que está claro en que la potestad de la Asamblea es limitada y que la iniciativa de la ley es totalmente municipal sin restricciones, no explica el principio de coordinación. O sea, explica el principio de autonomía, pero no explica el principio de coordinación. Dicho en otras palabras, hay cosas que corresponde al Estado coordinar. Por ejemplo, la creación de un código municipal que establece procedimientos, deberes formales, etcétera, también para el cobro de tributos, que establece, por ejemplo, que si se paga todo el año, en lugar de pagarlo por trimestre, pues habrá un descuento para el contribuyente. Y establece también ese código municipal una tasa de interés en el caso de que se pague tardíamente los tributos municipales. Pero más allá de eso, dijéramos, las normas de coordinación tienen que ver con que los municipios, si bien son autónomos, no son islas, no pueden establecer normas que dificulten la convivencia con el resto de los demás municipios. No pueden establecer barreras al comercio, no puede haber plurimposición, no puede haber gravamen de riquezas externas al ente. Recuerdo que hace muchos años había unas fincas donde que parte de la finca estaban en Belén y parte en el Cantón Central de Heredia. Y cuando se aprobó en 1995, el milenio pasado, el impuesto de bienes inmuebles, esas dos municipalidades tuvieron cierto grado de tensión entre sí, porque decían, bueno, esas fincas que además eran muy valiosas, es donde se construyó el centro comercial que está por el puente Orlich. Esas fincas que eran muy valiosas, quien cobrara
tenía una tajada importante de sus ingresos y por tanto la Municipalidad de Belén y la de Heredia Centro no querían ceder. Una de las normas que pusieron en los reglamentos es que donde estuviera la mayor parte en metros cuadrados del terreno, eso determinaba qué municipalidad era la competente. Y claro, eso favorecía a Belén porque la mayor parte de la finca estaba del lado de Belén. Pero la municipalidad de Heredia discutía, no, las construcciones valiosas están del lado de Heredia. Y uno de los elementos de cuantificación no es solo el terreno, sino las construcciones. Bueno, finalmente, para no aburrirlos con el cuento, resultó que la decisión a la que llegaron en la propuesta de reforma al reglamento fue que fueran proporcional a los metros cuadrados de terreno. Es decir, era una sola finca, pues si el 60% estaba del lado de Belén, el 60% de esos elementos contribuían en Belén y los metros cuadrados del lado de Heredia definían cuánto podía cobrar esa municipalidad. Pero lo que les quiero decir es que tiene que haber coordinación y esas normas de coordinación no está claro en nuestro diseño constitucional quién ni cómo deben tener lugar. Los tributos que vamos a llamar con una terminología que me parece que es española, tributos propios, son aquellos que se crean a través del procedimiento especial del artículo 121.13. El Consejo Municipal propone y la Asamblea aprueba o imprueba. Estos los vamos a llamar tributos propios, pero también usando una terminología que no está en nuestra legislación, pero que a mí me parece que es apropiada, podemos decir hay tributos cedidos, tributos que son nacionales. El impuesto de bienes inmuebles es uno de ellos. Es un impuesto creado no por este procedimiento del 121.13 especial para municipalidades, no fue una iniciativa municipal, sino es un impuesto nacional que el Estado le cede a los municipios. Entonces, la distinción que estamos haciendo es entre tributos propios y tributos cedidos. El tributo cedido tiene por característica el que no es un tributo propio, no tiene iniciativa municipal, sino es un tributo del Estado que se cede a las municipalidades. Esto que les estoy diciendo de que es un procedimiento que tiene prohibición de enmienda para la Asamblea Legislativa, está en la sentencia de la Sala Constitucional del año 91, una de las más viejas, 1631, de hace 30 años. En esa sentencia y otras, la Sala ha enfatizado lo que no puede hacer la Asamblea. Se puede aprobar o improbar, pero no modificar. Pero no queda claro si puede poner límites a los tributos propios de los municipios. No queda claro si, como parece derivarse de la Constitución, la dirección económica del país le corresponde al Estado nacional, al gobierno nacional, si le puede poner límites a los municipios para que no excedan en sus potestades, de tal manera que se rompa la unidad de política económica y social. Por ejemplo, el municipio podría decir, yo quiero establecer un impuesto sobre los salarios, sobre la planilla. Y el Estado Nacional podría decir, no,
la OCDE nos está diciendo que nuestras planillas están sobrecargadas de tributos, que las contribuciones de la caja son las más altas de la OCDE y los salarios son los más altos, el impuesto de salarios son los más altos de América Latina. Por tanto, no, usted, municipio, no puede crear un tributo sobre la planilla. Y eso, ¿cómo lo diría? Bueno, pues por un principio de coordinación, de dirección nacional de la economía, etc. Eso no está claro. En otras naciones, no es el caso de Costa Rica, sí es el caso, por ejemplo, de los argentinos, algunas materias están reservadas al Estado nacional. Por ejemplo, constitucionalmente está reservado el Estado nacional los derechos de aduana. No puede haber aduanas interiores. No puede haber un impuesto sobre la renta local. Y hay una serie de limitaciones que están ya sea en la Constitución, ya sea en una ley superior de ordenamiento y de reparto de las competencias tributarias. En España, el criterio de coordinación es un poquito diferente. El criterio de coordinación es que un impuesto que ya es nacional no puede ser municipal y viceversa. O sea, si ya se graba el impuesto sobre la renta a nivel nacional, no se puede grabar a nivel local. A nivel local puede haber un recargo. Esto es, si la tasa del impuesto es, por decir algo, 20%, se le puede encargar a la provincia de Málaga, se le puede encargar, o a la región de Málaga, se le puede encargar, usted va a encargarse de cobrar y de administrar estos tributos y tiene derecho a ponerle un sobreprecio, una sobretasa de 2-3%. Pero ya ese es un impuesto nacional que se cede su administración, no se cede el tributo. Ese tipo de normas que, digamos, no son uniformes, cada país tiene las suyas, en Costa Rica son más bien inexistentes. No tenemos ese tipo de límites. ¿Qué podemos decir ante esa realidad? Podemos decir varias cosas. La primera es, la terminología española de impuestos propios e impuestos cedidos parece aplicar en Costa Rica, puesto que hay un impuesto nacional, el impuesto de bienes inmuebles, que se ha cedido su administración a los municipios. Mientras que los impuestos, que aquí llamamos impuestos de patentes, en otros países les llaman impuestos de actividades económicas, son impuestos de iniciativa municipal y que están circunscritos al territorio de la municipalidad. Eso es un impuesto propio. Los límites a los tributos propios que serían de desear y que otras naciones tienen, en Costa Rica no tenemos. El principio de coordinación exigiría que una ley ordinaria pudiera limitar los hechos generadores de los impuestos municipales para que no interfieran con los impuestos nacionales. No existe esa norma y a mí me parece que debería ser una reforma a la Constitución, porque si lo que hay en la Constitución es que son autónomos, este tipo de limitaciones seguramente es una limitación a su autonomía. Después también tiene que haber reglas. La Filmina dice que impidan, pero digamos, ese verbo tal vez no es el más feliz. Que un municipio sujete elementos patrimoniales situados, rendimientos originados o gastos realizados fuera del municipio. O debería haber también normas que impidan el que un determinado tributo sea obstáculo
a unos bienes cuya circulación está constitucionalmente garantizada. Digamos, pareciera que no puede haber un peaje municipal, solo puede haber peajes nacionales, y tales que no atenten contra el derecho de la circulación de bienes, personas, servicios, etc. Si el poder tributario en Costa Rica fuera completamente originario, ¿se acuerdan que empecé diciendo esta segunda parte de la clase que hay discusión sobre si el tributo local, el poder tributario local es originario o derivado? Pero si fuera, permítanme la expresión, 100% originario, el Código Municipal sería inconstitucional porque es una ley ordinaria que rige alguna materia tributaria. No obstante, en Costa Rica esa discusión, dijéramos que no ha llegado a un puerto seguro todavía. En el voto 3930 del año 95 dijo la Sala Constitucional que es constitucional un impuesto de incidencia municipal por vía ordinaria. ¿A cuál impuesto se refería? Al impuesto de bienes inmuebles. Tiene incidencia, los recursos terminan siendo del municipio, pero es un impuesto creado nacionalmente que tiene una administración cedida al municipio. Dijo en ese voto que eso es constitucional, pero que no lo sería si los intereses y los servicios locales van a ser exclusivamente financiados por los municipios. En Costa Rica, municipios quiere decir habitantes del municipio, en el cual es necesaria la iniciativa municipal. ¿Dónde está el límite, la diferencia entre lo que dicen las dos primeras líneas de ese voto y lo que dicen las últimas? Yo no lo sé. No, a mí no me es completamente claro. El impuesto de bienes inmuebles superaría este escollo, ¿verdad? Intereses y servicios locales financiados por los habitantes del cantón, en la medida en que los sujetos pasivos no son necesariamente residentes del cantón. A ver, yo puedo tener un inmueble en Santana y vivir en Escazú. Y por tanto soy un sujeto pasivo que no necesariamente soy vecino de Santana donde está el inmueble. El voto aclaratorio, se le pidió aclaración y adición a la sala, pocas veces la concede, la concedió en este fallo del año 95. Pues algo aclaró, pero no aclaró si el Estado puede regular los tributos que son propios. Propios de los municipios. No está claro eso. En el impuesto que ese voto declaró cedido, es decir, el impuesto de bienes inmuebles, es un impuesto nacional que administran las municipalidades, pero que no administran al 100%. Hay un órgano que está adscrito al Ministerio de Hacienda, que se llama órgano de normalización técnica, que es el que define los parámetros de valor de las construcciones y de los terrenos que son de aplicación obligatoria para el municipio. Dicho en otras palabras, esos estudios, esos parámetros que derivan de esos estudios, son una potestad estatal de un órgano del Ministerio de Hacienda que es parte del gobierno central. No son de administración municipal. La administración municipal permítame la expresión, se le impone esas tablas de valores aprobados por el órgano de normalización técnica. Incluso la remuneración de esos funcionarios que trabajan en el órgano de normalización técnica viene tomada del mismo
impuesto de bienes inmuebles. Algunas cuestiones sin resolver a esa pregunta si es originaria o es derivada la potestad tributaria local. Primera de ellas, si el poder es originario, los municipios pueden proponer tributos que no estén previamente establecidos en ley ordinaria en sus rasgos generales. Mientras que si es un poder tributario derivado, los tributos propios solo pueden ser propuestos si en forma previa la ley ordinaria los ha creado en sus elementos básicos. Es el caso del impuesto de patentes. Está creado en sus elementos básicos en el Código Municipal, pero hay una ley de iniciativa municipal para cada uno de los 82 municipios que crea ese tributo en ese municipio. Es decir, de acuerdo con esta característica, en Costa Rica el poder municipal sería derivado. Coexisten en Costa Rica la modalidad típica de los tributos propios, por ejemplo, este impuesto que ya hemos llamado de patentes municipales, establecida por el procedimiento especial, con el del tributo establecido por el procedimiento ordinario, en que el Consejo Municipal puede integrar elementos cuantitativos de la norma. Ya no es así, pero en la primera versión del impuesto de bienes inmuebles, el municipio tenía delegado a su consejo un máximo y un mínimo, que si no me acuerdo mal era de 0.25% sobre el 0.25% que es la tarifa del impuesto de bienes inmuebles. Es decir, podía subir hasta 0.75 o podía disminuir en una cuarta parte esa tarifa. Entonces, eso no está resuelto si es una característica derivada u originaria del poder tributario. Otra cuestión sin resolver, si el poder tributario es derivado, no podría afectar los regímenes de incentivos o exenciones previstos en la ley ordinaria. Este es el caso de la ley de zonas francas. La ley de zonas francas dice que para atraer inversión, el Estado le otorga una exención que incluye también el impuesto de patentes municipales, incluye los impuestos municipales. Entonces, esa exención casa mal con un poder tributario originario, porque la ley de zonas francas es de carácter nacional, no tiene iniciativa municipal. Y si para crear el tributo se necesitaba la iniciativa municipal, para crear la exención parecería que también sería necesario. Y eso pues no está resuelto. Y hay muchos conflictos en ese punto. En este dictamen de la Procuraduría del año 2005, se afirma que los gobiernos municipales son entes autónomos, los cuales ostentan una potestad tributaria derivada. Sin embargo, pues a pesar de la afirmación tan rotunda, no sacó las implicaciones de haber tomado partido por esa afirmación de que es un poder tributario derivado. Posteriormente, en el año 2008, dijo la Procuraduría que para la Sala Constitucional las municipalidades están dotadas de una potestad tributaria originaria y no derivada. Tesis que no compartimos, que no comparte la Procuraduría. Pero tampoco sacó mayores consecuencias. Es decir, sigue siendo una pregunta válida si en Costa Rica los municipios tienen potestad tributaria local, originaria o derivada. En materia de tasas, recuerden que la mayoría de las tasas, la práctica totalidad de las tasas en Costa Rica tienen que ver con
los municipios, se refieren a financiamiento de servicios locales. Ha dicho la sala que no requieren aprobación legislativa, bastante el control de legalidad de la Contraloría, que lo ejerce cuando se aprueba el presupuesto del municipio. Sin embargo, a pesar de que ese voto dice eso que acabo de explicar, el Código Municipal crea de manera genérica las tasas, las crea con base en el costo de los servicios más un 10% para desarrollo, y es finalmente el Consejo el que las aprueba. En España, más bien, el Tribunal Constitucional Español ha llegado a la solución de que el Consejo crea tasas y el alcalde crea precios públicos. No sé cuál es el razonamiento del Tribunal Constitucional Español. Los precios públicos en Costa Rica, como ya mencionamos en una clase anterior, son un enano de otro cuento que no siempre le encontramos una concreta aprobación normativa en nuestro medio. Los precios públicos y las tasas no tienen diferencia en el Código Municipal. El Código Municipal habla de tasas, pero no menciona precios públicos. Ya mencionamos en una clase anterior que en Costa Rica los precios públicos están implícitos en la definición. No es tasa lo que no es un servicio inherente al Estado. Si es servicio inherente, es tasa. Si no es servicio inherente, entonces es precio público. Un criterio muy español es que para distinguir entre tasas y precios públicos, si hay solicitud obligatoria o recepción obligatoria, estamos frente a una tasa. Y con obligatoria no quiere decir que hay una ley que obliga a recibir ese servicio. Es que el servicio pertenece de tal manera a la naturaleza humana que no puede dejar de recibirse. Por ejemplo, pues el servicio de agua o la emisión de un documento nacional de identidad. Pues alguien que no tiene documento de identidad, pues en realidad ve muy disminuidos sus derechos y por tanto pues es de recepción obligatoria. No se concibe como uno pueda vivir sin documento de identidad. La tasa no es susceptible de prestación por iniciativa privada, mientras que el precio público sí. En la tasa están implícitos actos de autoridad, o bien puede haber reserva a favor del ente, incluso cuando se pueda concesionar. Ahí estamos frente a tasas. En Costa Rica, los cánones de la zona marítimo terrestre, aquí esta filmina está mal, porque la sala ha dicho lo contrario. Según esta filmina dice que son precios, pero no ha dicho que sean precios, no ha querido manifestarse como precios. Este tipo de cánones, por el uso privativo de una propiedad inalienable del ente público, en la mayoría de los países es una tasa. En Costa Rica eso no está completamente claro. Y colorín colorado, la clase de hoy se ha acabado. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Quieren que regresemos al tema de la asignación del trabajo o todo está claro? Estoy a su disposición. Profe, yo tengo una consulta.